Esto es Bolsillo sin Estrés. Es una producción original de Enclave y como digo todos los días, queremos ser tu podcast de confianza en temas financieros para ayudarte a mejorar tus finanzas personales, familiares y todo lo que lleva el hecho de manejar dinero en nuestra vida diaria. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás, Leo? A mí siempre me va bien. Perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema más que interesante. Lo hemos escrito con Fernando pensando en las necesidades de las personas que nos han hecho comentarios a lo largo de este tiempo con los diferentes episodios que hemos ido sacando. Y el tema que planteamos para hoy es nada más y nada menos que presupuesto. El presupuesto. Y cuando hablamos de presupuesto, hablamos de todo lo que implica el presupuesto, ¿no? Clasificar gastos, temas de efectivo, lograr ahorrar incluso cuando tenemos ingresos limitados. Vamos a hablar también un poco acerca de la importancia de los ingresos o de los egresos, o optimizar los egresos. Y también vamos a discutir un poquito acerca de temas de calidad de vida y exceso. ¿Te parece si vamos de frente con el primer tema? Perfecto. Bien. Hablando justamente del tema de construir un presupuesto, la primera pregunta que surge, claro, obviamente es ¿cómo se construye un presupuesto? Mucho hemos hablado en los últimos capítulos del presupuesto, ¿no? De ajustarse al presupuesto, de cómo es. Y claro, ¿no? Hemos establecido el cómo conformar un presupuesto y hay que empezar por lo básico. ¿Cómo se construye un presupuesto? Pues teniendo tus dos variables importantes. La primera que son los ingresos, donde tienes que clasificar o donde tienes que identificar y registrar todo lo que son tus ingresos. Salarios, arriendos, ayudas familiares que también pueden ser. Y lo segundo, y para mí una de las cosas más importantes es el poder clasificar los gastos, ¿no es cierto? Tienes que enlistar también todos los gastos, pero es muy importante que los puedas dividir en diferentes categorías. Claro. Y justamente ahí en categorías escribimos 3 para que sea simple para la gente y lo pueda identificar. ¿Cuál es la primera? La primera y la fundamental lo que son los gastos fijos, ¿no? Todo lo que sea el alquiler, la hipoteca, los servicios básicos. O sea, gastos o egresos que tú no puedes dejar de pagar, que son siempre fijos durante cada mes. Innecesarios ejecutarlos, ¿no es cierto? Y ahí también muy importante también todo lo que son las deudas financieras. Exacto, sí, porque a veces empezamos a ejecutar este tema de cuáles son los gastos fijos o los variables o lo que vamos a hablar de ocasionales y de golpe nos olvidamos de pagar a quien debemos. Por supuesto, entonces, y aparte hay que recordar que estos gastos fijos son importantes, no podemos dejar de pagarlos porque podríamos encontrar ya consecuencias también legales. Exactamente. El segundo punto son los gastos ocasionales, como estábamos mencionando, que pueden ser, son los gastos variables. Variables o ocasionales. Los ocasionales son los tuyos. Los gastos variables son, por ejemplo, alimentación, transporte, entretenimiento. ¿Por qué variables? Porque obviamente mes a mes puedo tener un mayor o menor flujo en estos gastos, como hemos hablado, por ejemplo, en el episodio del presupuesto del supermercado, ¿verdad? Del gasto de supermercado. Puedes modificarlo. Exacto, lo puedo modificar un poco y por ahí este mes gasto un poquito más en el supermercado, pero sé que tengo que tener un límite y controlarme en qué puedo hacerlo. En una salida, posiblemente, si en la salida mi esposa quiso tomarse un traguito de más, hay un gasto adicional, pero siempre medido en lo que podemos Puedes tener. controlarlo. Lo importante de los gastos variables es que sí, efectivamente van a incurrir dentro del presupuesto. Por ejemplo, el tema de la alimentación es prescindible, ¿cierto? Imprescindible. Pero puedes modificarlo, puedes a lo mejor disminuir, puedes elevar, puedes controlarlo. En el tema del transporte igual, es muy importante porque, claro, no podemos dejar de movilizarnos, pero puedes hacer modificaciones como, por ejemplo, en vez de estar tomando taxi a lo mejor todos los días, pues a lo mejor utilizar lo que es el bus, el metro o simplemente también lo que es caminar. ¿Cuáles son los gastos ocasionales en este caso? Ya, los gastos ocasionales ya son muy, muy ínfimos, se podría decir. Aquí estamos ya con lo que son imprevistos, regalos, reparaciones. Claro, por ejemplo, este mes tuve un cumpleaños, hay que llevarle un regalo a la persona, entonces ahí hay un gasto que por ahí no estaba presupuestado. No estaba previsto o presupuestado, pero justamente. Tenemos que tener esa capacidad de poder emitir estos gastos. O ¿no? el común, se daña el vehículo. Es muy común. Es muy común, ¿no es cierto? Entonces, ya estás ya con un presupuesto muy, muy elaborado, tienes un ahorro interesante y rato menos pensado también se te daña el vehículo. O como me contabas vos hoy, ¿no? Cambiar llantas. Cambiar llantas, claro. Otro también son enfermedades, ¿no? Claro. Sí, el gasto de medicina suele ser muy ocasional también, así como los gastos médicos. Muy bien. Ahora, pensando en todo este tema, ¿no? ¿Existe algún método que facilite, por ejemplo, este proceso de crear un presupuesto? Sí, en realidad hay un método denominado el método Kakeibo.
Esto Ujú. ayuda justamente a poder gestionar las finanzas personales, ¿cómo? Anotando los ingresos y los gastos en categorías específicas. Ujú. Y esto lo que ayuda es justamente es a fomentar la reflexión sobre los hábitos de consumo. Pero aquí hay un factor muy importante que, y lo menciono en alguna ocasión, es la disciplina. El método lo que te dice es que tienes que registrar tanto tus gastos de forma diaria, ¿sí? Ujú. Y poder clasificarlos en las diferentes categorías. Claro que sí. O sea, la idea es ir anotándolo, según lo que entendí de este Kakeibo, qué feo que suena el nombre, pero Así es. es japonés. Sí, Tú tienes que ir anotando, si es posible, en un inicio, manualmente, o sea, manualmente. físicamente, para que vos puedas ir viendo cuáles son estos costos, estos gastos, para que puedas luego establecer eh, visualmente mucho mejor cuáles son los valores donde puedes ajustarte. Correcto. Ajá. Entonces aquí dicen justamente que es un método japonés para poder ahorrar. Entonces el método Kakeibo te permite hacerlo, pero es una forma muy manual, es una Ujú. forma donde sí tienes que tener mucha disciplina de día a día estar anotando lo que son los gastos y para poder identificar en dónde puedes a lo mejor estratégicamente establecer estas reducciones de los gastos. Ahora, cuando hablamos de la clasificación, ¿no? Decimos que es clave clasificarlo. Pero ¿cómo hacemos la clasificación de una manera más efectiva? Mucho más efectiva, acordémonos de la regla del 50-30-20. El 50-30-20 que ya hemos mencionado un par Lo de hemos veces. mencionado en Ujú. algunas ocasiones, el 50% para lo que son necesidades básicas, el 30% para lo que son los deseos o gastos discrecionales y el 20% para lo que es del ahorro. Ujú. Ahora, a mí me ha pasado más de una vez que la gente me dice, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo me podés estar hablando de ahorro si lo que percibo apenas me alcanza para vivir? Entonces, ¿cómo se genera un ahorro si lo que sentimos es que percibimos menos? Ahí es muy importante diferenciar entre lo que tú mencionaste al inicio de este capítulo, ¿no? Ujú. Ingresos u optimización o administración del gasto. Pero pará, no te metas en esa parte que la vamos a mencionar más Más adelante. luego. Sí, verdad. Cambiando lo que son los hábitos. Sí, nuestros Ujú. hábitos y cómo poder reducir lo que son las compras impulsivas, que muchas veces creo que las hemos mencionado, ¿no? Sí, a mí el primero que me viene a la mente son las plataformas, ¿no? Ah, por Yo supuesto. me acuerdo de un amigo que me decía, no, pero es que necesito gastar menos, sí, pero ¿en qué estás gastando? Y no tenía el control. Y de golpe cuando empezamos a hablar de las series y de las novelas y de las películas, se empezó a dar cuenta que tenía como 15 plataformas y por ahí no necesitaba No tantas. necesita, y a veces no utilizas todas. Exacto, sí, pues no te da el tiempo, obviamente, de ver todas. Entonces por ahí, en ese ¿Y lugar, has hecho el ejercicio ya? yo ya lo he hecho, ya lo Sí. estoy haciendo y de hecho acabo de cortar una de las plataformas y creo que pronto voy a poder ya ¿Y hacerlo eso en cuánto otra. te representó en temas de ahorro? Imagínate, es un ahorro de casi $100 al año. Ah, caramba. Ujú, Entonces, es si hiciéramos bastantísimo. ese ejercicio de forma mucho más amplia, no solamente en el tema de suscripciones y a lo mejor en el resto de los gastos, Ujú. creo que el ahorro que tendríamos anualmente sería mucho más considerable. Entonces, la pregunta sería, ¿es más importante aumentar los ingresos o enfocarse en optimizar los egresos? En realidad ambas son importantes, ¿no? Pero creo que optimizar los egresos es mucho más inmediato. Ujú. Sí, el generar un nuevo ingreso por lo general puede costar tiempo, puede costar a lo mejor recursos justamente y puede ser difícil para algunas personas, pero el reducir los gastos innecesarios y gestionar bien el dinero es la mejor forma para poder administrar mejor tu presupuesto. Sí, como mencionábamos al inicio, una vez que tú ya tienes identificado cada uno de tus tipos de gastos, tú sabes en dónde puedes a lo mejor hacer cambios. ¿En los gastos fijos puedes hacer cambios? Y No, posiblemente no. no, Ujú. ¿no es cierto? Sí, muy, muy difícil. En los gastos variables, Sí, sí, por ahí es más fácil hacer los ajustes ahí. por supuesto. Y en los gastos ocasionales, Eh, totalmente. totalmente, sí, Totalmente. porque Podemos disminuirlos y hasta podemos eliminarlos por completo. ujú, Si hoy cierto mes digo, perfecto, a lo mejor no voy a gastar en entretenimiento, ujú. ¿sí? Entonces ahí a lo mejor puedo hasta eliminarlos. ¿Cómo logramos equilibrar la calidad de vida sin caer en excesos? Hay que priorizar bastante, ¿no? Lo que realmente te va a aportar valor y lo que mencionábamos, de evitar lo que son estas compras impulsivas motivadas puede ser a lo mejor por presión social también, ¿no? Sí, de hecho, hoy por hoy yo considero que las redes sociales, porque ya no es solo un tema de presión social de quienes nos rodean o de grupo de amistad. Hoy las redes sociales están inculcando y están mostrando un tema de tipo de vida o de gastos que hay que hacer, que posiblemente hay cómo limitarlos y no pensar en esos niveles. Te muestran un estilo de vida que a lo mejor a ti te gusta y quieres tratar Ujú. de asimilarlo, pero en realidad también te puede Y generar un eso gasto pasa, innecesario. pasa mucho más con los jóvenes. O sea, yo lo veo mucho más en los jóvenes que Sí, piensan que andar por la vida con una pulsera Bulgari es normal.
Entonces, hay cosas que hay que ir también ajustando también en cuál es la expectativa y qué es lo que queremos. Así es. Yo no puedo evitar pensar en el caso de una persona que te comentaba antes de empezar, ¿no? Tanto él como su esposa, cargos gerenciales muy altos en compañías multinacionales. Ingresos muy buenos. Ingresos excelentes, o sea, de hecho muy altos, estamos hablando de entre los dos ingresos de 4 ceros, Así ¿verdad? Y así todos los meses presionados con deudas, todos los meses presionados con gastos, todos los meses presionados con llegar a fin de mes. Porque se acostumbraron a un estilo de vida complejo, ¿no? En Ajá. donde sí requieren de bastante recurso. Yo, en cambio, tengo otros casos donde, claro, el sueldo no es tan alto, pero logran administrar también sus gastos, que tienen una muy buena calidad de vida. Sin excesos, sí, pero con una muy buena calidad de vida. Les alcanza, tranquilamente. Siempre en este podcast nosotros queremos darles algunos consejos prácticos que vamos a dar pronto más adelante, pero en este episodio en especial yo estaba pensando en qué pudiéramos recomendar de lectura o también de aplicaciones que pudieran funcionarles a las Así personas es. para llevar adelante mejor sus finanzas, ¿verdad? ¿Qué herramientas podemos encontrar, digamos, para mejorar este tema de la gestión financiera, Fer? Bueno, hablábamos al inicio del método Kakeibo, Ujú. que es un método bastante manual, bastante tradicional, pero también ahora ya con las nuevas aplicaciones, con las nuevas tecnologías, tenemos ya herramientas como las apps Money Control, Fintonic o también Camina, Ujú. ¿sí? Que te puedan ayudar justamente a organizar lo que son los presupuestos y los gastos. Ajá. De hecho, cuando mencionabas el tema del método Kakeibo, hay un libro que se llama El método El método Kakeibo, Kakeibo. El arte japonés de ahorrar dinero. Este libro es de Fumiko Shiba y también el otro libro que habíamos visto es La transformación total de tu dinero de Dave Ramsey. Totalmente recomendado. Totalmente. ¿Vos lo leíste ese libro? Sí, así porque es. me lo recomendaste también y Sí. yo todavía no lo he leído. Es muy bueno. Bien. Y ahora sí, hablando de los 3 consejos prácticos que solemos dar en cada uno de estos episodios. Porque la idea no es que solo te lleves un buen momento de escuchar cómo mejorar tus finanzas, sino que 3 consejos que puedas implementar en el corto plazo y esto te funcione. El primer consejo que viene es justamente el tema de implementar el método Kakeibo. Anota los ingresos. Anota en un papel tus gastos y esto te va a ayudar a visualizar cuáles son tus hábitos financieros, en dónde se está yendo el dinero, por dónde le entra y por dónde le sale, dónde le sale el agua al coco, como sabemos decir. Y aquí es muy importante leer un tema, ¿no? Muchas veces no guardamos lo que son las notas de venta, ¿no es cierto? Las facturas. Y muchas veces en el tema de las suscripciones tampoco sabemos cuánto estamos gastando, ¿no? Entonces hay un tema que sale el dinero también por el tema de las aplicaciones, que también es importante considerarlo. Totalmente. El segundo es usa herramientas digitales que te puedan permitir tener un mayor control y también a la vez poder educarte de qué es lo que estás haciendo con el dinero. Algunas aplicaciones que mencionó, por ejemplo, recién Fernando. Money Control es una aplicación, sí es de pago, es verdad, pero te va a ayudar mucho a establecer un presupuesto familiar, escribirlo en la aplicación y luego cada vez que registres un egreso vas a poder ver exactamente de qué alcancía, de qué tarro está saliendo ese dinero, de dónde, de qué parte del presupuesto está saliendo. Fintonic es otra aplicación que es mucho más fácil de usar, es una aplicación de control de ingreso-egreso, mucho más simple, es gratuita. Y luego tenemos también, como mencionó Fer, Camina, que te puede ayudar no solo al tema de la gestión de las finanzas, sino también a establecer metas y también educarte con el tema de educación financiera. Tercero, ¿cuál era el tercer punto de...? Y este es uno de los que más me gusta porque entiendo que no muchas de las personas lo están haciendo y es ahorra antes de poder gastar. Cuando ya tengas tu ingreso, y esa es una de las preguntas que te voy a hacer, ¿antes qué hacías? Bueno, de hecho... Antes cuando tenías tu ingreso. Normalmente ingresa y empieza a salir, ¿no es cierto? Loco, ¿no? Y si te queda algo... Y si llegara a quedar algo, se va al ahorro. Se va al ahorro, ¿no es cierto? En cambio, más bien esta recomendación va enfocada a hacerlo al revés. Apenas llegue tu ingreso, ahorra. Destina un porcentaje de ese ahorro, el 20% que lo recomendábamos con la regla del 50, 30, 20. Sí. Destina ese ahorro justamente y luego comienzas a realizar tus gastos. Esto que te va a permitir el poder modificar tus gastos para que puedas cumplir con tu meta de ahorro. Ahora, me encanta este último consejo que diste. Yo lo empecé a usar. Fernando, lo conversamos hace unos días y lo empecé a hacer ya hace algunos meses. Así es, igual que yo. Está bien. Estoy ahorrando antes de gastar. Claro, resulta que ahora empecé a crear un ahorro. Me empecé a topar con meses donde se me complica un poco, ¿no es cierto? Sí. Pero sé que ese dinero no lo puedo tocar porque es el ahorro. Porque está ¿verdad? destinado al ahorro, exactamente. Está destinado a eso. Y esto me empezó a ayudar a generar esta cultura del ahorro. Y también vale recalcar, ¿no?, que nosotros hablamos del método 50-30-20, pero
no siempre posiblemente va a poder ser el 20% de ahorro. Posiblemente sea el 10% o posiblemente sea solo el 5%. Lo importante es que sí determines algo a ese ahorro para que puedas generar un mejor estado financiero y una mejor salud financiera. Aquí lo que buscamos que aplicando justamente estos consejos, cualquier persona pueda mejorar lo que es su salud financiera y también alcanzar las metas. Metas de ahorro, metas objetivos, en realidad, cualquier cosa. Gracias por acompañarnos en este episodio de Bolsillos sin Estrés. Es una producción original de Enclave, como lo decimos, y queremos ser tu podcast de confianza para generar una mejor salud financiera en las finanzas personales, en las finanzas del bolsillo, en lo que manejas día a día. Nos vemos en un próximo episodio, Fer. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse y también dar like a estos episodios, ya que, gracias a Dios, estamos creciendo la comunidad de gente que quiere dejar de tener estrés en sus bolsillos. Y si tienen consultas, si tienen comentarios, por favor, bienvenidos sean. Así es. Nos vemos en el próximo episodio. Chao. Enclave.